¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Qué gusto saludarlos en este día lunes 17 de septiembre del año 2018. Esperamos que haya usted disfrutado su fin de semana. Estos 2 días que fueron, pues son siempre los emblemáticos, ¿no?, de las fiestas patrias, pero el día de ayer en Ensenada en particular, amigos y amigas, revistió un momento muy emocionante cuando a las 12:30 del día, pues llegó la réplica de este galeón, el San Salvador, que pues fue todo un espectáculo verlo. Estábamos viendo las fotografías de cómo se recibió aquí con toda pompa y ceremonia esta embarcación, amigos y amigas, la réplica de la nave emblemática donde venía Rodríguez Cabrillo, navegante portugués bajo bandera española, que recorrió por primera ocasión en un barco europeo, ¿sí?, pues las costas de la península de Baja California y la que se llamaba entonces la Alta California, y que, bueno, fue sentando las bases geográficas para que posteriormente pues los europeos comenzaran ya a posesionarse también de esta región del mundo. Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, amigas y amigos de Cuatro Vientos. Bueno, además, Javier, va a estar esta nave, sí, en exposición. En exposición, y con la posibilidad de que los ensenadenses y los turistas que anden por aquí de visita, pues podamos entrar a la nave, hacer un recorrido, conocer cómo es por dentro este galeón y pues tomarnos las fotografías y tener algo bonito de recuerdo, ¿no? De las 9 de la mañana, o sea, ya en este momento son las 10:12, tiempo de Baja California. Desde las 10 de la mañana esta embarcación está aquí, abierta gratuitamente a todo el público, y hasta las 5 de la tarde en estos horarios, que pues de aquí al jueves, amigos y amigas, es la apertura para que la embarcación pueda ser visitada gratuitamente por todos aquellos que así lo deseen. Así es. Y fíjate, nos ponen amarillos en nuestra transmisión, pero no aquí, Javier, mira. Aquí lo estoy captando y está perfecto. Ah, perfecto, ok, bien. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos un poco amarillosos, pero... Bueno, amigos, pues obviamente hay un montón de información. El día, les digo, de hoy es una verdadera vorágine, como todos los días, de lo que está sucediendo en nuestro terruño en el estado de Baja California a nivel nacional y internacional. Pero queremos aprovechar estos días también así patrióticos en México para hablar sobre pues el más importante de los personajes de la independencia de nuestro país, el cura Miguel Hidalgo, que pues fue objeto en estos últimos días de hacer toda una serie de trabajos periodísticos para ver quién era, y hay un trabajo muy interesante de Marisol Marín, de Animal Político, que nos remite a algunas de las últimas cosas o de los personajes que estuvieron conviviendo con él antes de que lo asesinaran allá, lo fusilaran en tu estado natal, en la capital, en Chihuahua. Sí. Fíjese que a 208 años del inicio de la independencia de México, ¿sí?, es imposible pensar en este evento histórico sin hablar de su principal personaje, Miguel Hidalgo y Costilla. El iniciador del movimiento de independencia fue fusilado y decapitado en el año de 1811 en el patio del antiguo colegio de los jesuitas en Chihuahua, entonces cárcel, y ahora pues el Palacio de Gobierno en Chihuahua. El archivo histórico del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua se encuentran pues pletóricos de documentos sobre la muerte de Hidalgo. Enrique Blanco Mendoza, que es investigador del archivo, dijo que este acervo contiene los documentos sobre la ejecución, quienes la presenciaron y otros personajes de la época relacionados con Miguel Hidalgo y su vida. La documentación da cuenta de la historia de decenas de personas que estuvieron relacionadas de manera directa con el cura Hidalgo en los años previos, durante su lucha y su muerte. Aquí algunos de estos personajes, amigos y amigas. El vasco José Ignacio Iturribarría, maestro de Joaquín y Miguel Hidalgo y Costilla. De acuerdo a los documentos históricos, en el año de 1811, don José Ignacio emitiría una certificación sobre el arrepentimiento del cura. Según la historia, le pidieron comparecer para que testificara que el padre de la patria se había retractado de su causa, pero otro sacerdote señaló que esto fue prácticamente imposible, en virtud de que Iturribarría se encontraba a alrededor de 160 kilómetros de distancia de Chihuahua cuando Hidalgo fue encarcelado. Y además en aquel tiempo imposible recorrer esa distancia en breve, Javier. No. No había los medios de transporte como para decir, claro, alcancé a llegar, ¿no? Claro. Sí.
Bueno, síguele, Javier, porque yo estoy aquí compartiendo, sí. Okay. Por otro lado, mire, Juan José García Arenas era comerciante y miembro de la Archicofradía del Santísimo Sacramento de Chihuahua. En el año de 1813 fue nombrado alcalde ordinario del segundo voto de la villa de Chihuahua. Pero en 1811, por instrucciones de las autoridades de la época, presenció la decapitación de Miguel Hidalgo y de los insurgentes Allende, Aldama y Jiménez. En la época colonial era común la decapitación como forma de escarnio de quienes estuvieran en contra del gobierno virreinal. Se desconoce cuándo se dejó de practicar esta sentencia, pues en tiempos del villismo hubo todo tipo de ejecuciones y algunas decapitaciones. Pudo haber terminado en épocas del modernismo tras la Revolución. En los documentos se menciona también a José Ramón Díaz de Bustamante, conocido como el Capitán Colorado. En marzo de 1811 formó parte del movimiento de contrarrevolución encabezado por Ignacio Elizondo y otros jefes realistas. Ganó la acción de guerra de Boca de Leones en el mismo mes, que debilitó la posición de los jefes insurgentes, entre ellos Hidalgo. Fue parte de los generales que planearon la detención de Hidalgo y los otros caudillos insurgentes en Acatita de Baján. Después obtuvo el ascenso a teniente coronel. Pedro Armendáriz, fíjese, fue el militar encargado de dirigir el pelotón de soldados españoles que fusiló a Miguel Hidalgo en Villa de Chihuahua el 30 de julio del año 1811. Posteriormente se inscribiría a la sociedad Amigos de Hidalgo, cuya misión era precisamente fomentar entre los chihuahuenses el culto a la memoria del padre de la patria, y fue el tercer presidente de esta institución. ¿Cómo ve? Pedro Armendáriz, qué personaje. Pues es el que encabeza al pelotón de soldados que matan a el padre Hidalgo, y después pues ahí está en la sociedad Amigos de Hidalgo. En los documentos en propiedad del archivo se pueden encontrar también a personajes que tuvieron contacto con Miguel Hidalgo, incluso antes de la Guerra de la Independencia, como Juan Francisco de Velasco, el escribano real y de la provincia que fue encargado de realizar el documento en que Miguel Hidalgo, en nombre y con poder de María Josefa Picardo, propietaria de la hacienda de Corralejo, solicita al juzgado de capellanía 6,000 pesos mediante la hipoteca de esta hacienda el 3 de junio de 1786. Hay que recordar que fue en esta hacienda en donde Hidalgo nació el 8 de mayo de 1753 y donde su padre, Cristóbal Hidalgo, trabajaba como administrador del rancho San Vicente, que era parte de esta hacienda de Corralejo, amigos y amigas. Pues datos muy interesantes del padre de la patria. Nos estaba recordando este trabajo, que hay que recordar que en realidad los mexicanos deberíamos estar celebrando la independencia de nuestro país el día 21 de septiembre, que es cuando realmente se decreta, de 1821. Sí, sí. Sí, no el día 15 y 16 de septiembre, que es cuando en realidad arranca el movimiento por la independencia, con algo que también ha creado mucha confusión, realiza mucho debate. ¿Qué fue lo que arengó el padre Miguel Hidalgo a quienes estuvieron ahí en el atrio de esta iglesia en Dolores, para ver finalmente qué es lo que iba a suceder, ¿no? Si la forma en cómo lo arengó en realidad fue: ¿saben qué? Vénganse conmigo a la guerra, vamos a matar gachupines, y por cada uno que venga en caballo les ofreció una cantidad, y a los que iban a pie les ofreció otra cantidad. Sí, a los que se sumaran a este ejército incipiente, el ejército insurgente, conformado por peones, Javier, por muchos de ellos pues trabajadores que habían sido hasta liberados por el propio Hidalgo, y que en su momento tenían una relación con él de empleados o de colaboradores, porque Hidalgo, hay que recordar que fue un impulsor de muchas iniciativas siendo cura, y varias de ellas eran iniciativas subversivas, productivas pero subversivas, porque por ejemplo les enseñó a los indígenas a cultivar la vid en un tiempo en que la corona española tenía prohibido el cultivo de vid en México. Les enseñó también a producir su propio bebidas alcohólicas, sus ¿cómo se llaman? Mezcales. Sus brandis, mezcal. Sus mezcales, pero con otras tecnologías,
cuando había una prohibición por parte de la corona de seguir produciendo ese tipo de productos en México. Y bueno, les enseñó también a hacer tejidos. Hilados, tejidos, cerámica. Cerámica, les enseñaba a leer y a escribir. Y tenía este tipo de relación con los indígenas, con la gente del pueblo, y cuando los llama a las armas, pues algunos muy pobres apenas sí pueden ir con su machete, con su asadón, ¿verdad? Con el pico, el zapapico que utilizaban para el trabajo, y a eso les pagó una cantidad, pero a los que llevaran caballo, porque pues de la caballería iba a ser importante en los combates, a eso les pagaba una cantidad mayor. Ese fue el inicio de la revolución. Después, cuando estabas hablando ahorita, Javier, de la época de las decapitaciones, que por cierto no han pasado nunca en México, el autor dice que ya pasó, regresaron. Sí, como una pena contemplada dentro de los sistemas de castigo, ¿no? Por parte del aparato judicial, por decirlo así, o los militares, ¿no? Sí. Y no, las decapitaciones ahora están son pan de todos los días. Pero bueno, hay que recordar nada más que sus cabezas fueron exhibidas para escarnio de los mexicanos nacientes, de los insurgentes, fueron exhibidas en la Lóndiga de Granaditas, adentro de unas rejas, como aparecen en las películas, cuando decapitan a un rey o a un opositor a la monarquía, y que exhiben sus cabezas en unas jaulas. Así tenían las cabezas del cura Hidalgo y de los insurgentes principales que lo acompañaron, colgando de la Lóndiga de Granaditas, para que ahí se pudrieran a vistas de todos, ¿no? Y sus cuerpos decapitados sepultados en aquel tiempo en Chihuahua, y después trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Un último comentario, amigos y amigas, en la información que hay que recordar, porque también les digo, estamos llenos de muchos mitos, y más porque hay la estatua que se hizo del padre Hidalgo enfrente de la parroquia de Salvador Allende, donde dio el grito, perdón. De Dolores Hidalgo. De Dolores, perdón, de Dolores. Fíjate que hicieron una estatua en donde está el padre con el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Ajá. Como si hubiera tomado desde ahí mismo y se hubiera abanderado desde ese mismo momento, desde la madrugada del 15 de septiembre, que muchos dicen que fue entre las 5 y las 6 de la mañana, cuando, bueno, ahora ya se celebra este episodio simbólico en la noche del día 15 de septiembre, originalmente entre las 10 y las 11 de la noche del día 15. Bueno, recuerdan los historiadores y precisan de que eso en realidad no sucedió. Cuando hizo, amigos y amigas, cuando se hizo del estandarte de la Virgen de Guadalupe, fue cuando cruza, poco después de haber partido de Dolores, llega a la provincia y a la comunidad de Atotonilco. Y ahí es donde entra a la iglesia, y ahí sabía que había un estandarte de la Virgen de Guadalupe, y es entonces cuando agarra y enarbola ese estandarte y lo hace también parte de pues ya de sus consignas y de un símbolo de unificación de los mexicanos. Así es. La identificación de la Virgen Morena con lo que sería México, ya como México independiente y ya luego una república, ¿no? Así es. Pero bueno, esa es otra polémica interesante, ¿no? Sí. Lo que él buscaba. Sí, la independencia. Hay cosas muy importantes que debemos de comentar. No podía buscar la independencia porque no hay la reforma, la república, porque no era la figura para la época. Estaban aprovechando una coyuntura política que se daba en España. Con Fernando VII. Con Fernando VII, y entonces estaba detenido y ellos podían aquí alegar conforme a las leyes de aquel momento que cuando el rey deja de fungir, porque en este caso pues lo tenían prisionero, entonces la soberanía regresa al pueblo. Es el término de la soberanía, ¿no? Si no está, el pueblo supuestamente la depositaba en aquel tiempo en manos del rey, pero si el rey está detenido, entonces el pueblo se vuelve soberano. Y es el momento en que, acudiendo a este legítimo derecho de soberanía, podemos
buscar la independencia de México, y lo plantean declarando una lealtad al rey preso. Pero son circunstancias políticas del momento que han servido a los revisionistas para cuestionar el espíritu independentista de Hidalgo. No solamente tuvo un espíritu independentista, tuvo un espíritu anti-esclavista, porque de lo que existe, de lo poco que se ponen de acuerdo los historiadores, hay que recordar que no había muchos documentos, Hidalgo no escribía mucho sobre su participación en esta revolución. De lo poco que existe, los historiadores sí se ponen de acuerdo en que Hidalgo también llamó a las armas para abolir la esclavitud, y esto lo retoma Morelos, Javier, más adelante, y es Morelos el que determina que sea el 15 de septiembre cuando se conmemore el inicio de la independencia de México, dándole un altísimo significado a eso, que además tiene mucho de elementos mágicos, teatrales, cinematográficos, atractivos para la imaginación y para la emoción de la gente, que es al cura Hidalgo tañendo la campana de Hidalgo, de Dolores Hidalgo, que ni siquiera fue él quien tocó la campana, pero así es como se le representa. Y bueno, hasta la fecha, tañer las campanas en un pueblo es una manera de convocar a los pueblos para darles alguna noticia. Hasta la fecha se hace así. Ahora lo hacen con los linchamientos también, Javier, van y tocan las campanas para que el pueblo se amotine y en hordas vayan a linchar a alguna persona. A alguien sospechoso. Bueno, entonces el cura Hidalgo llama así a su pueblo para iniciar la gran revolución que dio origen a este país como México, como el México independiente, y le costó mucho. Le costó la expulsión, como también al cura Morelos, por parte del Vaticano, la excomunión, y es una excomunión terrible, pero también hay que decir que así eran las excomuniones, Javier. Sí. Dice, juntamente con todos los santos, dice el documento emitido por el sumo pontífice Pío VII, dice, junto con todos los santos elegidos de Dios, lo excomulgamos y anatemizamos y lo secuestramos de los umbrales de la iglesia de Dios omnipotente, para que pueda ser atormentado por eternos y tremendos sufrimientos, juntamente con Datán y Abirán, y aquellos que dicen al Señor, apártate de nos, porque no deseamos uno de tus caminos, y así como el fuego del camino es extinguido por el agua, que sea la luz extinguida en él para siempre jamás. Que el Hijo, quien sufrió por nosotros, lo maldiga, que el Espíritu Santo, que nos fue dado en nuestro bautismo, lo maldiga, que la Santa Cruz a la cual ascendió Cristo por nuestra salvación triunfante de sus enemigos, lo maldiga. Y luego así se sigue, que maldigan sus ojos, que maldigan su lengua, que maldigan sus riñones, que maldigan su corazón, que nunca más pueda comer alimento que no sea maldito, que nunca pueda reencarnar, que nunca pueda revivir. Y es, en fin, una excomunión que lo estás leyendo tú y dices, ah, caray, qué manera de hablar tenía la iglesia, ¿no? El Vaticano. Que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que sea maldito en su cabeza, en sus mejillas, en sus brazos, en sus manos, en sus dedos, que sea condenado en su pecho, en su corazón, en todas las vísceras de su cuerpo. Así era. Pura estupidez, nada más, pura estupidez. En fin, sí. Total, el cura Hidalgo, gran personaje. Amigos y amigas, vamos a estar, de seguro en el transcurso de estos próximos meses, vamos a estar sacando más datos, porque pues es muy importante estar platicando de estos personajes. Y más ahora que hay que desmitificarlos, hay que tratarlos como lo que fueron, seres humanos con virtudes y con defectos. Y lo interesante es eso, que podamos hacer una revisión sin prejuicios y sacando a la luz lo bueno y lo malo de cada uno de estos personajes. En 2010 tuvimos oportunidad de ir a un museo, Javier, donde sí nos llamó muchísimo la atención la manera en que los poderes, el gobierno y la prensa, sobre todo de aquella época, satanizó a Miguel Hidalgo. Y es que hacíamos un parangón de cómo el gobierno
siempre ha sometido a un linchamiento mediático, cualquiera que sean los medios, ahora es la televisión, pero en aquel tiempo eran los periódicos de imprenta, y te acuerdas cómo lo acusaban de una serie de delitos y cómo lo denigraban, Javier. Y decíamos, bueno, es la satanización, el linchamiento mediático de la época, y a veces uno piensa que esto es de la época del PRI para acá, ¿no? Ese linchamiento mediático fue terrible con el cura Hidalgo en su época, ¿no? Nos pregunta el licenciado Medina, de allá de Corporativo Jurídico de Mexicali, ¿qué hay de cierto del mito de que físicamente, como se ven en las pinturas, don Miguel Hidalgo no es? Físicamente era diferente a como se conoce, y que van a investigar con la tecnología de ahora. Saludos, ojalá lo hagan, porque la verdad los estudios antropológicos que les están haciendo ahora no nada más tienen que ver con el tema de cómo se vería de acuerdo pues a la mito, a la tradición. Ya sabe usted que muchas veces las cosas cuando son tradiciones orales, si no hay retratos que se puedan valer los artistas para poderlo retratar tal y como era, pues y más tratándose del padre de la patria, imagínense usted, pues no lo iban a poner realmente como pues, como pudo haber sido otro cualquier criollo de esa época. Sí. Lo cierto es, amigos y amigas, que se han hecho estudios antropológicos con nuevas tecnologías, tomando no nada más estos aspectos románticos, ¿no? y de las leyendas, sino que también se han ido los antropólogos que hacen arte con este tipo de peticiones y de reproducciones físicas de cómo pudieron haber sido ciertos personajes de la historia. Y por ejemplo toman el promedio de cómo son, por ejemplo no recuerdo el nombre pero por ejemplo han hecho retratos actualizados e incluso algunos bustos representando por ejemplo a Jesucristo, y a Jesucristo usted ve es totalmente occidentalizada la forma en cómo se la ha hecho. Y cuando presentaron estos antropólogos forenses tomando en consideración las características físicas del pueblo de aquella época, cuando supuestamente vivió Jesucristo, pues usted lo ve y dice, no puede ser posible, este tipo tan común no puede haber sido Jesucristo. O recientemente lo que se hizo también en el caso y que nos tocó verlo y que nos sorprendió también, así nos impactó un poco ver cómo pudo haber sido Antonio Melendres, por ejemplo, héroe olvidado, ninguneado, traicionado, asesinado y retirado de los archivos históricos del país, amigos y amigas, pese a que jugó un papel importantísimo para que México no perdiera Baja California, ni tampoco la parte noroccidental de Sonora, ¿sí? Pues no se tenía tampoco ningún retrato de él, pero hubo antropólogos que estuvieron realizando estudios de la comunidad, incluso de los familiares que quedan todavía. Hay una fotografía de 1911 de unos familiares directos de Antonio Melendres, y pues ya nos hicieron una representación muchísimo más clara, muchísimo más razonal de cómo pudo haber sido Antonio Melendres. Así que pues yo no me sorprendería mucho que si se hiciera este tipo de estudios, licenciado Medina, pues tuviéramos también una imagen que pues podría ser para nada parecida a la que tradicionalmente conocemos del cura Hidalgo, ¿no? Sí. Además Hidalgo no dejó ningún retrato, ninguna pintura de su rostro, entonces pues es difícil. La primera imagen que se tuvo de él fue como unos 13 años después de iniciada la independencia, unos 10 años después o 12 años después de su muerte, y se elaboró con base a testimonios de alguna gente que lo conoció y decía pues era así, era asá, pero lo que surgió de esos comentarios fue una cosa muy aberrante, ¿no? Porque fue un soldado tipo napoleónico, incluso así lo representaron con todo y el gorro ese que usaba Napoleón y el traje napoleónico que no se había inventado todavía en la época de Hidalgo.
y después de eso, 3 años después, en 1826, fue cuando se elabora lo que los historiadores consideran la imagen más cercana a lo que fue Miguel Hidalgo, y es un hombre, primero... ¿No puedes hacer más grande esa foto para ver si se la podemos mostrar, cuando menos así, mostrársela de ladito a los... Híjole, pues no sé, si quieres ponerla así, a ver, porque necesito bajar si y volverla a ampliar. Estamos ya dentro de poco tratando de buscar alguna forma de poder modificar y tener ya la posibilidad. Entonces en 1826 se elabora ese rostro. No tiene que ver nada con el cura Hidalgo delgadito, huesudo que hemos visto, ¿no? Sino es un hombre fuerte. Es un hombre común. Sí, regordete. Pues más que regordete, se ve muy robusto ahí. Y tiene cabello, no tiene la calva que le conocemos. Tiene la barbilla partida. Y este es el que presentan algunos ensayos históricos sobre la imagen de Hidalgo como el más cercano a lo que era su rostro, de acuerdo a los relatos de quienes lo conocieron, y que fue elaborado 13 años después de su muerte. Es lo que se conoce. Sí existe entonces, licenciado, toda esa gran polémica y ese estudio también que se está realizando y que para conocer la figura de Hidalgo. Ha habido cambios muy grandes. Ya el último que se conoció de Hidalgo, pues ya es muy reciente en términos históricos, ¿no? Ya cuando quedó con esta imagen de cura bonachón, hombre de cabello respetable, de cabello blanco, calvito. Cabello más o menos, sí, cabello largo. Sí, que es el más común, el que tradicionalmente se maneja prácticamente pues, en toda la historia oficial de este país. Esta imagen oficial pues ya fue elaborada hasta 1865 por un pintor de nombre Joaquín Ramírez. Total, pues bueno, dice el mismo licenciado que al parecer quieren solicitar el cráneo de don Miguel Hidalgo al gobierno para realizar el estudio. Claro, te digo, licenciado, con esta base sí es importantísimo. Si el cráneo, hay que tomar en consideración una cosa, porque hay que recordar que los huesos de los próceres de la patria, amigos y amigas de los héroes de la independencia, durante un tiempo estuvieron perdidos. ¿Te acuerdas? Sí. Que también, cuando ya llegan finalmente al Ángel de la Independencia, ¿te acuerdas? Sí, incluso han encontrado que algunos, no recuerdo cuál es el héroe, que resultó ser el cráneo de una mujer. Sí. O sea, y esos están ahí, amigos y amigas, en el Monumento de la Independencia, en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Fue un escándalo en aquella época, Belicia. En fin. Gracias por estar participando desde tempranito, licenciado Medina, muchísimas gracias. También a todas las demás personas que han estado desde temprano, la maestra Tete Manríquez, maestra, ¿qué tal? También para María García, ¿qué tal María? ¿Qué tal? Muchas gracias que estés viendo el programa, te agradecemos mucho, Corporativo Jurídico. Dice también María García, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy amable también Clau Flores por estar en el programa desde temprano. Y a lo mismo que a Taxis Jesús Núñez, que también desde muy tempranito pues se han puesto ahí y han puesto incluso un like. María, Pedro Quesada, Ramón Gutiérrez, muchas gracias. Oiga, lo que también es polémico es este tema de los gastos que los congresos de todo el país a nivel local pues están reportando. Acaba el Instituto Mexicano para la Competitividad de dar a conocer los resultados de su última investigación en torno a los gastos de los diputados en diversos estados de la República. Y de nueva cuenta, los diputados de Baja California, amigos y amigas, pues son los que más se sirven con la cuchara grande en toda la República. Gastan más de la mitad de los recursos públicos que se les asignaron en servicios personales, informó el Instituto a través del reporte Informe Legislativo 2018. Nota de Oscar Tafoya, de Monitor Económico. Los diputados de Baja California, en efecto, gastan más de la mitad de los recursos públicos que se les asignan en servicios personales. El presupuesto del Congreso del Estado para 2018 es de 498.8 millones de pesos. Ciérrelo usted en cifras de 499 millones de pesos, de los cuales el 62% se van a servicios personales
En términos reales, los diputados de la entidad erogan 309.2 millones de pesos en este rubro. De los 499, 309 millones para servicios personales. El resto de los recursos que la gente les entrega por medio de sus impuestos se va en servicios generales, 119 millones, en ayudas sociales, 65 millones, en materiales y suministros, 5 millones de pesos. De acuerdo con el instituto, cada diputado, y hay que recordar que son 25 los legisladores en nuestro estado, amigos y amigas, tienen presupuesto de 19.2 millones de pesos. Por mes tienen presupuestado en promedio 1.6 millones de pesos. El organismo también documenta que en Baja California, la legislatura tiene un presupuesto por diputado superior al que tienen los legisladores de la Cámara de Diputados Federal, los diputados federales, la cual es de 16.9 millones de pesos contra los 19.2 que tienen los baja californianos. Es decir, la entidad tiene el 5º congreso más caro por diputado en todo el país. Mire, por otra parte, el organismo menciona que la sociedad baja californiana mantiene a 674 personas en todo el congreso, o sea, gente que trabaja ahí. La cantidad de asesores y de aviadores y de cuadros políticos que tiene cada partido ahí, échele cuenta, imagínese. Ojalá y los estuviera trabajando realmente por hacer mejores leyes. El Instituto Mexicano de Competitividad señaló que los congresos locales gastan hasta 10.500 millones de pesos, Javier. 10.500 millones de pesos adicionales a lo que se les presupuesta, destinando la mayor parte del gasto a bonos, compensaciones y programas sociales que no deben otorgar. Reportó el instituto que el caso más crítico lo presenta la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que es 2 veces más cara que el Congreso de Diputados de toda España, pues tuvo un presupuesto de 266.8 millones de dólares para el año 2018 respecto a 129 millones de dólares que tiene el Congreso español. La institución precisa que en el año 2018 el presupuesto por diputado de la Asamblea Legislativa en la Ciudad de México fue de 35.8 millones de pesos, mientras que el Congreso de Puebla fue de tan solo 3.5 millones de pesos. Mire, si los congresos locales tuvieran un presupuesto por diputado como el de Puebla, se ahorrarían 10.503 millones de pesos, equivalentes al 27% del presupuesto del programa de pensión para adultos mayores en el año 2018, dijo el organismo a través de un comunicado. Y recuerda esta cifra porque más adelantito vamos a estar hablando precisamente de este tema de las pensiones para adultos mayores. Ante esto, ¿qué propone el Instituto Mexicano de la Competitividad? Congresos más austeros, apegarse al presupuesto de egresos aprobado y evitar un aumento desproporcionado o cambios sin justificación. Evitar el gasto en ayudas sociales que implique el ejercicio de funciones que no son propias de las legislaturas. Pero también propone que se haga un buen desempeño de los congresos. Mire, por ejemplo, hay 3 cosas que está resaltando en esta área en particular. Dotar de autonomía financiera a todos los órganos superiores de fiscalización. 2. Implementar un servicio profesional de carrera en los congresos. Y 3. Tener consejos fiscales con autonomía técnica que formen parte de los poderes legislativos, obviamente a nivel local, para presentar análisis sobre deuda, inversión pública o crecimiento económico, entre otros temas vinculados pues, a los temas hacendarios. Ahora, de estas propuestas a mí me parece que de las más importantes, sin duda alguna, es la de el servicio profesional de carrera. En verdad, Javier, y esto yo lo consulté con algunos diputados que desde hace años, cuando andaba el run de la reelección de los legisladores, a un diputado del PRD, a Dagoberto González, allá en Chihuahua, le pregunté que si a él qué le parecía lo de la reelección. Y me dice, en realidad no se requiere reelegir a los diputados, lo que se requiere es garantizar el servicio profesional de carrera, porque el trabajo real de las iniciativas de leyes que se presentan, la revisión y fiscalización de la cuenta pública,
todo lo medular de la función que le corresponde al Poder Legislativo lo realizan los asesores y los funcionarios, claro, que trabajan en la Cámara de Diputados, independientemente de quién sea el diputado. Dice, los diputados somos el mono que va y se para ahí en el estrado y empieza a hablar y a lucirse. Dice, con el trabajo que les corresponde en un altísimo porcentaje, si no es que a veces en la totalidad, a los asesores y a la gente que está trabajando en el Congreso, que conoce muy bien de todas las iniciativas, de la problemática, que tienen años arrastrando el lápiz, leyendo y trabajando, los que sí trabajan, porque hay muchísimos que son asesores que están como aviadores nada más, o que los paga el Congreso, pero los tienen asignados a los partidos políticos para que anden haciendo proselitismo para el dirigente partidista en turno y el candidato en turno de ese partido. Entonces, la propuesta esta de implementar un servicio profesional de carrera en los congresos nos ahorraría muchísimos recursos y les daría a los trabajadores del Congreso una garantía en su empleo, Javier, una dignificación en su trabajo, un reconocimiento mayor, y serían en los que podríamos hacerlos incluso más visibles, porque son los que hacen el trabajo real, reconocido esto por los propios diputados, los que se atreven a reconocerlo. Hay diputados y diputadas que presumen, ¿verdad?, las iniciativas que presentan, y nada más lo que hacen es leer como perico, porque muchas veces no entienden ni siquiera lo que están diciendo. ¿Es verdad, Javier? Es verdad, no, es bien cierto, amigos y amigas. Es importante que también existan este tipo de institutos, este tipo de organizaciones civiles que sean los que están prácticamente observando y estando así, mire, como cuchillito de palo, amigos y amigas, un año tras otro, dando reportes de cómo se hace uso del gasto público en los congresos legislativos. Es la única forma en cómo finalmente se pueden tomar decisiones como la que está asumiendo en este momento esta nueva legislatura a nivel federal, ¿no? Que sean fiscalizados. Sí, que sean fiscalizados, y que todo el gasto sea transparente. Y lo más importante, amigos y amigas, quitar todos estos gastos suntuosos que la verdad, oye, llevarse casi el 64% de las percepciones del año, del presupuesto del año en egresos, amigos y amigas, en cosas personales, en aumento, en sueldos, en prestaciones, amigos y amigas, en todo tipo de canonjías. Casi, ¿cuánto es la cantidad? 306, sí, 306 millones, casi de lo que se sobrepasan hasta 10,000 millones de pesos más de lo que les presupuestaron. Es realmente, amigos y amigas, es indignante, no puede ser. Entonces eso, y bueno, este último punto que propone el INCO, tener consejos fiscales con autonomía técnica, que formen parte de los poderes legislativos locales para presentar análisis sobre deuda, inversión pública o crecimiento económico, entre otros temas vinculados a los temas hacendarios, pero sigue ausente aquí la fiscalización del órgano fiscalizador, la fiscalización del Congreso, de los gastos del Congreso, ¿no? Sí, y tendría que ser también por un organismo autónomo que no depende directamente del presupuesto del Congreso, que es el caso específicamente pues del órgano de fiscalización superior de aquí de Baja California, ¿sí? Que hace muy buenos estudios, pero que presupuestalmente pues depende del Congreso, imagínese usted. En fin, eso y otro tema que también está pendiente, ¿no? Esto de, y que a cada campaña electoral, amigos y amigas, siempre hablamos del famoso implementar el servicio profesional de carrera, ¿sí?, a través de los congresos. Y vamos a poner a la gente que realmente ya tiene muchos años que se sigue preparando, y finalmente que son los que hacen la chamba, como lo decías hace rato, y no hacen absolutamente nada. Tete Manríquez, muchas gracias. Dice: Cuatro Vientos, inviten de vez en cuando a historiadores a sus programas especiales. Me fascina la historia. Pues miren, amigos, amigas, maestra Tete, les queremos recomendar esta semana. Es esta semana, ¿no? Esta semana. Tenemos a dos historiadores, amigos y amigas, para hablar de qué cree. Pues del movimiento estudiantil del 68. ¿Quién mejor que ellos, no? ¿Quién mejor que un historiador? Sí, que tiene una visión muy completa, muy profesional, muy seria. Y hasta cierto punto, desde el punto de vista de la objetividad, muy imparcial, que pues se dediquen a hacer durante 3 programas seguiditos. Sí, tenemos un excelente colaborador que por razones de trabajo y por la situación tan difícil que enfrenta, pues le cuesta mucho esfuerzo estar colaborando de manera permanente con nosotros, pero siempre que tiene alguna iniciativa nos la hace saber, y ahora
Vamos a trabajar con Manuel Guillén, este joven historiador tan talentoso, tan buenísimo que es. Él es egresado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de aquí de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Con él y con Rafael Armando González Miranda. Rafael Armando es un testimonio vivo del 68. Es ingeniero en comunicación y electrónica, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Fue una institución fundamental, protagónica en el movimiento del 68 y es un participante activo de este movimiento estudiantil, por lo que fue uno de los damnificados de la masacre del 2 de octubre. Con ellos vamos a tener estos 3 programas que les comentaba Javier y aprovechamos para hacerle a usted, comunidad que forma parte de la comunidad de Cuatro Vientos, que no se pierda estos programas. El objetivo es precisamente analizar la trascendencia del movimiento estudiantil del 68 en la historia contemporánea de México, con los comentarios contextuales históricos de Manuel Guillén, las experiencias testimoniales de Rafael González y pues la participación nuestra, Javier y yo, como conductores de los programas. El miércoles 19 de septiembre vamos a tener el primer programa, el jueves 20 el segundo y el viernes 21 el tercero, para desarrollar en 3 programas de 1 hora, hora y media, todo el contexto histórico y las repercusiones presentes del 68. Y queda así entonces una memoria histórica de algo que es significativo, que pese a que ocurrió ya hace 50 años, amigos y amigas, pues dicen los que saben que fue un parteaguas, una especie de parteaguas, aunque este parteaguas en realidad se podía remontar a la década de los 50 del siglo pasado, perdón, con tantos movimientos que se registraron en esa década de los 50, empezando el asunto de este líder campesino de Galicia, que pues sabemos que lo asesinaron junto con Rubén Jaramillo, en el estado de Morelos. Y de ahí maestros, ferrocarrileros, doctores, en fin, amigos y amigas, hasta llegar al movimiento del 68, y de ahí todo lo que viene después. La historia de represión que hemos sufrido, la guerra sucia, hasta llegar, bueno, de los casos más representativos ahora con los estudiantes de Ayotzinapa. Así es. Muy interesante. El primer programa lo vamos a tener el miércoles 19 de septiembre a las 2 de la tarde. Ese es. Y luego el jueves 20 de septiembre a las 10 de la mañana. Y el viernes 21 de septiembre a la 1 de la tarde. Entonces hemos puesto horarios diferentes porque es como se les acomoda a nuestros invitados por sus razones, por sus problemas de trabajo, ¿no? Las dificultades que tienen para poner un horario fijo. Entonces el primero, este miércoles a las 2 de la tarde, para que nos ayuden a compartir el programa y usted, porque no se lo pierda. Créanme que va a estar muy bueno por los invitados que tendremos. Pues ahí está, amigos y amigas. Esperamos que le guste y promuévalo ya desde este momento. Nosotros vamos a subir algo hoy precisamente para tenerlo de aquí al miércoles. Recordatorios. Loli Cervantes, gracias Loli por estar en el programa desde San Quintín. Muchísimas gracias Loli, lo mejor para ti, para toda la gente de San Quintín. Clara Valencia, muy buenos días también para ti, muchas gracias. También nos dice que ojalá que el Congreso del Estado de Baja California tome el ejemplo del Congreso de la Unión respecto a la política de austeridad. Vamos a ver si es cierto. De hecho, esto lo vamos a saber, estimado licenciado Medina, ahora en la elaboración del presupuesto de ingresos y egresos. Vamos a ver cómo lo maneja el Congreso, pero no nos hagamos muchas ilusiones. Aquí, acuérdese usted, todavía no hay una conciencia clara ni intención de que esto trascienda más. Imagínese usted, quitarse ese 64% de prestaciones específicamente para cuestiones de sus ingresos, pues ya parece. Los diputados pueden solicitar la creación de leyes que aporten algo bueno al Estado y a la ciudadanía, toda vez que sean buenos legisladores. Pues para eso, precisamente para eso, Tete, los ciudadanos estamos en espera de que se estén dando los procesos de selección interna en los partidos de una manera apegada a sus estatutos, ¿sí? Apegada a sus principios. Y ya vamos a empezar a ver, conforme se vayan haciendo la selección, la designación o la elección, vamos a ver pues cómo nos va a ir en este estado de Baja California. Yo la verdad ya no espero mucho. Oye, bueno, en notas nacionales hay cosas bien interesantes.
Les estaba diciendo hace rato que tomaran en consideración un dato que le estábamos hablando ahí sobre el tema de las pensiones, porque hay un dato muy interesante que vamos a comenzar a comentar a partir de este momento. Fíjese que Animal Político trae una información muy interesante sobre quién recibirá la doble pensión entre la población de adultos mayores, a partir de qué edad, ¿sí? Y bueno, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, cuyo partido tiene mayoría en el Congreso, insistió ayer domingo en decir que su gobierno duplicará el monto de la pensión para adultos mayores. En el estado de Nayarit, López Obrador hizo algunas precisiones respecto a ese apoyo económico. Actualmente los adultos mayores a partir de 65 años reciben por medio de Sedesol con depósito en tarjetas 1,160 pesos cada 2 meses. López Obrador dice que los adultos mayores durante su administración recibirán la misma cantidad, pero cada mes, en suma unos 2,300 pesos de forma bimestral. Sin embargo, se elevará la edad necesaria para recibir este monto. En el caso de los adultos mayores que vivan en zonas urbanas, para recibir el doble de pensión tendrán que tener 68 años cumplidos. En el caso de los adultos mayores indígenas, el programa los beneficiará desde los 65 años. Otra acotación que hizo López Obrador es que con su programa de apoyo universal para adultos mayores, podrán recibir la pensión incluso aquellos jubilados y pensionados por el Seguro Social, por el ISSSTE, sin importar su nivel socioeconómico. El presidente electo aclaró que aquellas personas que actualmente tienen 65, 66 y 67 años seguirán obteniendo el apoyo que reciban cada 2 meses. En el Senado, por medio de un punto de acuerdo, la legisladora priista Nubia Mayorga pidió a López Obrador reconsiderar su decisión de aumentar de 65 a 68 años la edad para recibir la pensión del programa de apoyo a adultos mayores. Lo anterior porque, de acuerdo con la senadora, esa medida afectaría la calidad de vida de miles de personas, aumentando el nivel de pobreza de la población que tiene entre 65 y 67 años. Y mire, de acuerdo con el documento de la senadora, unos 2.1 millones de personas que actualmente tienen entre 65 y 67 años en nuestro país quedarían fuera del beneficio anunciado por López Obrador de duplicar la pensión para adultos mayores. Lo cierto es que en este momento, si usted tiene 65 años y ya está recibiendo su pensión, si tiene 66 y la está recibiendo, 67 la sigue recibiendo, no va a tener ningún problema, sin ningún problema. El problema es para la gente que va a cumplir 65, ¿sí? Y ya no va a tener a partir del día 1 de diciembre la opción de recibir esa pensión hasta que cumpla los 68, en el caso de zonas urbanas. Que se da. Sí, perdón, sí, cierto, tienes razón. Sí, las cantidades que se dan hasta ahorita, este programa bimensual todo continúa. Pero el doble, ya la pensión del doble será a los 68 si son adultos mayores de zonas urbanas y 65 si son población rural en condición de mayor pobreza, ¿no? Habitantes de zonas rurales hasta a los 65 años. Y bueno, este programa ha ido disminuyendo edades porque en un principio se conoció como el programa de 70, de 7, 70 y más. Entonces ha ido disminuyendo las edades y lo importante aquí es que se trata de un programa universal. Así es que las personas que sí tienen una pensión y que es muy pobre, además la mayoría de las pensiones del seguro o del ISSSTE, pues van a tener este derecho también, ¿no? Así es. Por esto reviste mucho el hecho de este ahorro que se quiere hacer en los congresos o este sobregiro que tienen algunos congresos en diversas partes de la República y este tema de lo que la Asamblea Legislativa en la Ciudad de México, ¿no? De que tienen unos gastos pues superiores a los 10.500 millones de pesos, ¿no? O sea, amigos, si ese dinero se destinara específicamente para cuestiones como por ejemplo los apoyos, ¿sí? Las becas o este tipo de pensión que se le está dando de manera universal, sin importar que tengas una cantidad de X de una forma de vida o no la tengas, Olga, pues a final de cuentas esto viene a redituar un apoyo o podría redituar en 10.500 millones de pesos adicionales, por ejemplo,
el manejo, el fondo destinado para los apoyos, las pensiones universales para la gente de estas edades, 65, 70 o más años. Muy interesante. Estaba tratando de encontrar un dato que vi en un momento, me parece que es de la Canaco, de la Cámara Nacional de Comercio, y que hizo un estudio a partir de esta pensión universal que estableció López Obrador del 2000 al 2006, cuando estuvo gobernando la Ciudad de México. Ya se continuó con los siguientes gobiernos, y los comerciantes de la Ciudad de México mencionaban que se había reactivado el mercado local de manera muy importante, y aparte, bueno, la gente tenía un poco más de dinero para ir a hacer sus compras, estaban contentos los comerciantes porque estaban vendiendo más, pero además varias instituciones, principalmente sociólogos, Javier, instituciones de la UNAM, de la Universidad Iberoamericana y otras, hicieron estudios donde hablaron de la redignificación de las personas de la tercera edad, claro, que pasaron de ser los viejitos arrinconados y despreciados, maltratados muchas veces por su propia familia o tratados con indiferencia, a ser un proveedor más del hogar, y por lo tanto los traían aquí, ¿no? Acompañando a papá, a mamá a hacer el súper, y a ver papá, a ver mamá, saca tu tarjeta, ¿no? Entonces eso le dio una redignificación a los ancianos, a las personas de la tercera edad en la Ciudad de México. Quise comentarlo porque me pareció muy importante, sí, el reconocimiento que hizo una organización empresarial como la Canaco. Sí, calidad de vida, obviamente, reactivación económica, ahí vamos, ¿no? Bueno, por otro lado, amigos y amigas, donde la verdad a veces no caminamos es en este tema de la ultraviolencia en México y su cauda de cosas que están sucediendo a los alrededores, amigos y amigas. Es increíble, ¿no? Porque fíjese que hemos estado escuchando, viendo fotografías, videos sobre estos encuentros estos foros escucha, en donde la gente llega y pues con toda la verdad del mundo y la justificación que usted quiera, amigos y amigas, pues van y le gritan a la gente, ¿no? Le gritan desde Andrés Manuel López Obrador hacia abajo, le van y le gritan. Y hacen bien. Pero es que también los agravios son impresionantes, Olga, es algo que de veras indigna. Esto que la agencia EFE está reproduciendo, amigos y amigas, de veras es indignante. Un tráiler con hasta un centenar de cadáveres fue abandonado en 2 ocasiones en los municipios de Tlaquepaque y Tlajomulco, allá en el estado de Jalisco, y ahora es resguardado por la Fiscalía General de ese estado de Jalisco, confirmaron diversas fuentes de diversas dependencias, amigos y amigas, del gobierno de Jalisco a la agencia EFE. De acuerdo con las versiones de la Fiscalía y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el tráiler frigorífico contiene entre 80 y 100 cadáveres no identificados de víctimas de hechos delictivos que no cabían en la morgue estatal. Y llama la atención que no pueden precisar si son 80 o 100. Entre 80 y 100, ya para que usted se dé cuenta del nivel de información y del nivel del manejo de este tema por parte de las autoridades. El contenedor estuvo abandonado por varios días en una finca sin permisos municipales en la colonia La Duraznera, en Tlaquepaque. Fue resguardado por policías estatales hasta que fue encontrado por inspectores de obras públicas del ayuntamiento, según dio a conocer la alcaldesa de la localidad, María Elena Limón. Esta alcaldesa de apellido Limón denunció que tanto el secretario general de gobierno del estado de Jalisco, Roberto López, como el titular del Instituto de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero, sabían de la existencia del frigorífico, y que este último le aseguró que la dependencia estaba rebasada para albergar los cadáveres. Imagínese usted. Debido a la presión de la presidenta municipal, el gobierno del estado retiró el tráiler y lo llevó a un predio abierto detrás de unas casas en la colonia Paseos del Valle, en Tlajomulco, donde los vecinos pues se comenzaron a quejar por los olores fétidos y porque del vehículo salían, imagínese usted, chorros de sangre. Esto es de veras indignante, Olga Alicia. ¿Cómo es posible que esté sucediendo esto
que las autoridades ahí anden llevando, para empezar, por favor, métanlos ahí en un frigorífico, ahí en el camión. Como reces, como reces, Olga. Como reces, como cerdos. Metidos ahí a las víctimas terrible. No identificadas, dice, y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Cuántas madres de familia andan penando por todo el país en busca de sus hijos desaparecidos? Y por otro lado, ¿cuántos cadáveres no identificados tienen las autoridades metidos hasta en frigoríficos porque no les da abasto la morgue? Pero ¿quién está haciendo entonces el trabajo de identificar los cuerpos y de atender a las madres y de buscar si esas dos piezas embonan, a ver hasta dónde embona, ¿verdad? Hasta dónde pueden aliviar el dolor de esas madres, ya que no pudieron impedir el asesinato de esos jóvenes o esos hijos, esos esposos, de esos hombres? No sé si habrá también mujeres, de seguro que debe haber en una cantidad de 80 a 100 cadáveres, pues debe haber también mujeres. Y quizás hasta niños, como se vio en Veracruz. Así es, Galicia. Lo cierto es que si no saben cuántos cadáveres hay en ese tráiler, pueden ser entre 80 y 100. Oye, pues ¿quién demonios los puso ahí para empezar? Que no lo pueden preguntar. ¿Cuántos son hombres, mujeres, niños, viejitos? ¿Qué son? ¿Cuántos años en promedio? ¿Que le pusiste una etiqueta para ver dónde fueron encontrados? O sea, es una... Por eso, amigos y amigas, cuando se llega a los foros o a los eventos de la verdad histórica, quién sabe cuántas cosas, amigos y amigas, los familiares les gritan y se han comportado, hasta eso, los familiares se han comportado hasta con cierta decencia. Pero amigos, esto que les hacen de veras es inhumano totalmente, inhumano. Ya estamos porque esto se termine, esta pesadilla amarga se termine, amigos y amigas, y si es que es cierto que va a haber cambios en la forma como se va a tratar este tema, amigos y amigas, con los familiares de las víctimas de los desaparecidos y de las desapariciones forzadas aquí en nuestro país, definitivamente ya urge para que acabe esta pesadilla. Es de veras indignante. Indignante, Javier. Y tú entiendes que en un momento dado pues puede ser cierto que una morgue, como ya hemos visto muchos reportajes, los anfiteatros o morgues se ven rebasados por la cantidad de cadáveres que llegan hora tras hora, día tras día, y pues toda la infraestructura que existe en el país entero no se da abasto para atender tantos cuerpos, sin contar los que han sido arrojados por los criminales en las fosas clandestinas. Pero si es así, pues que hagan las cosas bien hechas, bien, por favor, planteando el problema ante gobierno, ante el Congreso y pidiendo la autorización ante quien corresponda. Si van a ser frigoríficos donde los tengan mientras se resuelve y se identifican los cuerpos, pues que se sepa, y que se sepa cuántos cuerpos se lleve una relación y se informe qué se está haciendo para tratar de identificar esos cuerpos, ¿no? Que se dé una relación, una información clara de las características de esos cadáveres, dónde fueron encontrados, cómo es que llegaron ahí al anfiteatro, porque, Javier, lo que están haciendo es buscar la manera de deshacerse del bulto, ahora sí dicho así, con esas palabras. Yo recordé en este momento lo que hizo la primera exfiscal para atender los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, una mujer horrible, terrible, déspota, insensible, de nombre Zuli Ponce Nieto, y la nombró el gobierno de Patricio Martínez como fiscal. Y lo primero que llegó a hacer es ahí en Ciudad Juárez, en el anfiteatro, había una cantidad muy grande de huesos, de osamentas metidos en costales, y no hallaban qué hacer con ellos, Javier. Y tenían también una cantidad muy grande de ropa y de prendas, artículos, hasta las tarjetas de identificación de las fábricas donde trabajaban algunas de esas mujeres que fueron victimadas y violadas y torturadas y asesinadas. Bueno, pues lo primero que hizo esta desgraciada exfiscal Zuli Ponce fue dar órdenes de que todos esos huesos y todas esas ropas ensangrentadas, toda esa basura, todo lo trataran así como basura. Toda esa basura. Y se deshicieran de ellos, porque además no iba a haber posibilidad ni personal ni condiciones para ponerse a hacer un trabajo de identificación, y apestaba mucho, olía muy mal. Eso fue lo que hizo, Javier. Y con eso una cantidad muy grande de familias
perdieron la última oportunidad que pudieron haber tenido de identificar a sus seres queridos, y algunas se conformaban con que les dieran un huesito para darle cristiana sepultura a su hija. Sí, es terrible. Por eso te digo, Olga, cuando sucede lo que sucede en los foros, donde ahora, aparte de que hay una catarsis generalizada, se intentan hacer propuestas, amigos y amigas, para que esto empiece a cambiar a partir del día 1 de diciembre. Pues Olga, cuando ves la indignación de la gente, pues nada más es cosa de que voltees a, híjole, ese tráiler, ¿no? Por ejemplo, ese tráiler. Imagínese usted, es inhumano, en lugar de los que traen familiares desaparecidos, ¿qué vas a pensar, Javier? Sí, pues vas a pensar que tu hijo puede estar ahí, tu hija o hijo puede estar ahí dentro de ese tráiler, ¿no? Y que nadie les diga nada a los familiares, eso es impresionante. Olga, y no le dice nada porque tampoco existe el padrón, ¿no? O sea, una serie de tonterías. Pero bueno, miren, amigos y amigas, ya por otro lado, la nueva administración está tratando también de precisar, aclarar, dar más datos, de orientar un poco más a la comunidad en su conjunto de la sociedad mexicana sobre qué es lo que representa o para qué va a servir la amnistía. Dulce Olvera del portal, sin embargo, toca este tema de unas declaraciones precisamente de Sánchez Cordero, la que va a ser nuestra secretaria de Gobernación aquí a partir del día 1 de diciembre. La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó a los asistentes al foro Forbes, la revista Forbes, ¿sí?, que la ley de amnistía se implementará después de un proceso transicional solo para un determinado universo. Ahí está, más claro ni el agua. Ahí va. Campesinos reclutados por el crimen organizado, jóvenes con posesión de marihuana o mujeres indígenas llamadas mulas que trasladan droga sin saber español. La ley de amnistía no será de saque, declaró. Qué bueno que lo puntualiza una vez más, Javier, porque esto ya se ha dicho hasta el cansancio, y que ahora lo hizo en este foro Forbes, que la ley de amnistía, Es para esto. La exministra y próxima secretaria de Gobernación resaltó hoy que 100,000 jóvenes, fíjese la cifra, 100,000 jóvenes están detenidos por tener poco más de la cantidad permitida de marihuana, pero reiteró, no pueden ser amnistiados de ninguna manera homicidas, tratantes de personas o violadores. Y no se deje usted engañar, la amnistía es para estas personas que no dejan de ser también víctimas de esta situación que estamos viviendo. Expuso también que la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas en estos 10 años de guerra, garantizará sus 4 derechos a los familiares: verdad, justicia, reparación y no repetición. Muchísimas madres y familias no saben por qué los mataron a sus familiares, por qué los desaparecieron, dónde están, afirmó. Y bueno, pues primero, por eso es verdad, justicia, reparación y no repetición. Perfecto. Además, mediante la Comisión Nacional de Población, la CONAPO, atenderán el desplazamiento forzado reflejado en casas abandonadas y el embarazo infantil contra la generación de niños de niñas. Mire, no es un gobierno asistencialista. La política que se pretende es detonar el desarrollo, el trabajo digno, la sociedad incluyente y la reintegración social. Vamos a tratar de implementar el Estado de Derecho. Hay corrupción porque hay impunidad por un sistema de justicia débil. La justicia es el gran clamor del país. Sánchez Cordero aseguró que se combatirá la violencia y la pobreza de manera transversal, con educación, salud, cultura y deporte. No es menor que haya 240,000 homicidios en 10 años y 40,000 desaparecidos. Ya aumentó la cifra, ella había estado manejando la cifra de 37,000. Ahorita ya es una voz oficial, la de Sánchez Cordero habla de 40,000 desaparecidos. Lo normal, dice el exministro, es que estos desaparecidos se encuentren en fosas. Calculamos 1,200 fosas con cientos y cientos de restos humanos. Total, Olga, esto es una situación importante porque se aclaran puntos que para mucha gente todavía estaban muy oscuros o que utilizan obviamente grupos desestabilizadores del nuevo gobierno, sí, de lo que va a ser el nuevo gobierno, pues para tratar de llevar agua a su molino desde el punto de vista político-electoral. Y más en aquellos estados donde, por ejemplo, en Baja California, pues vamos a tener el próximo año un proceso electoral y se sigue manejando esto, ¿no? De que la amnistía para
no, para Carlos Salinas de Gortari, que amnistía, ¿quién? Tontería y media. Ahí está, muy claro, amigos y amigas, la referencia que estamos dando el día de hoy. Para los capos del narcotráfico. Así es, Sánchez Cordero, ¿no? Muy. Pero aparte... Que para los violadores, que para los asesinos. Así, ya sabes, tontería y media. Pero lo cierto, Olga Alicia, es que también el día de ayer y hoy se están aclarando también cosas muy interesantes respecto al tema de Rosario Robles. De la impunidad y la corrupción. La impunidad y la corrupción, que generó de nueva cuenta otras declaraciones que algunos dicen que fue tergiversada, otros dicen que no, que fue textual. Lo cierto, amigos y amigas, es que Andrés Manuel López Obrador dijo que él no iba a buscar que famosos fueran también detenidos durante su gobierno, pero ya Shaila Rosagel. Sí, Shaila Rosagel del periódico, sin embargo, está reproduciendo declaraciones de Ricardo Monreal Ávila que nos dejan muy claro, ¿sí?, lo que va a suceder, por ejemplo, en el caso de los famosos que están siendo mencionados como los grandes corruptores en este país y que han operado desde la iniciativa pública. Sí. Rosario Robles Berlanga, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, será investigada y se interpondrá una denuncia penal en su contra por el desvío de recursos públicos en la Secretaría de Desarrollo Social y en la propia SEDATU, a pesar de que Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República electo, aseguró que no es su fuerte la venganza y que no irá tras algún famoso de la política. No se trata de venganza, ni se trata de ir sobre algún famoso, como lo han hecho los sexenios anteriores, para tratar de subir bonos, ¿verdad?, entre la ciudadanía, subir su popularidad. No se trata de eso. Y ni siquiera se trata de que Andrés Manuel quiera o no quiera actuar contra alguno de los políticos corruptos. Se trata de que se va a aplicar la ley y se va a proceder a denunciar a gente que presuntamente incurrió en actos graves de corrupción, como ha estado siendo señalada Rosario Robles. Ricardo Monreal Ávila, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional de Morena, quien agregó que hay elementos suficientes en la Auditoría Superior de la Federación del Senado de la República, dijo que se va a interponer por todas estas razones una denuncia penal, pero que se hará cuando el Senado concluya con una investigación que será puesta este martes en el Pleno a consideración de los legisladores. Que mañana es un momento en clave, Olga Alicia, para comenzar a ver de qué estamos hablando en el combate real, efectivo, en esta nueva administración y en esta nueva legislatura, que eso es importantísimo porque ya de alguna forma Morena está gobernando a través de su mayoría en el Congreso de la Unión, amigos, Senado y diputados, ¿sí?, sobre el tema de la impunidad y la corrupción. El morenista también habló sobre la doble votación de los senadores para primero negarle y después otorgarle la licencia a Manuel Velasco Coelho como senador para regresar al gobierno de Chiapas. ¿No hay ningún favor? Ajá. No hay ningún favor, no hay ningún intercambio, no hay ninguna petición. Yo no digo mentiras. Nunca hablamos sobre ese tema el presidente y yo, afirmó Ricardo Monreal. Pues muy interesante, ¿no? Muy interesante también que se hagan estas aclaraciones sobre Alicia. Andrés Manuel López Obrador podrá tener sus convicciones, sus deseos, sus filias y sus fobias, pero la justicia es algo que no tiene que ver con el capricho de un presidente para afianzarse en el poder, ¿no? Y denuncia que se presente, pues tiene que ser atendida. También hay que señalarlo, Javier, en relación a todos estos temas que hemos estado comentando, que es el trabajo que debería estar haciendo Enrique Peña Nieto. Sí, que claro, es el trabajo, porque me quedé pensando en estos foros y que la gente ya le está reclamando a López Obrador. Todavía no es presidente electo, todavía no es presidente en funciones, todavía no entra en funciones el nuevo gobierno. Y recordé lo que nos decían el viernes por la noche, el sábado, unos amigos, que hay personas que ya quieren que el 1 de diciembre, cuando López Obrador va a tomar protesta como presidente ya constitucional de la República Mexicana,
en lugar de una toma de protesta sea un informe de gobierno. Sí, sí, es cierto, ¿no? Definitivamente, amigos y amigas. La verdad es que ahora, por otro lado, también esta nueva administración, esta administración de transición, está haciendo el ¿sí? trabajo. Simple y sencillamente, por primera vez en la historia moderna de este país, se abre, y obviamente se cometen muchos aciertos, pero también muchos gazapos, amigos y amigas, muchas tonterías, es la verdad. Pero bueno, estamos todavía a tiempo de que la ciudadanía empecemos a hacer, que también eso es muy bueno, que los ciudadanos estemos haciendo reclamos, que estemos comenzando a exigir, a pedir, a solicitar, como usted quiera, y aportar cosas para que este país cambie. Son cosas que se requieren fundamentalmente y que no estábamos acostumbrados a hacerlo. Es importantísimo. Ahora el chiste es que entre todos vayamos aprendiendo cómo finalmente hacer bien las cosas. Porque de otra manera, no está este país ya para una nueva desilusión. No está para eso, amigos y amigas. Usted ve estos de los camiones ahí, con 80, 100 cadáveres ahí, de los cuales nadie sabe nada. Es realmente lamentable. Sí. Bueno, y también se dio ya un anticipo, ¿verdad? Alguna información sobre el equipo de seguridad que se va a encargar de cuidar la integridad física del presidente Andrés Manuel López Obrador. El dueño de un restaurante será el jefe de seguridad de López Obrador, y eso pone muy nerviosos a muchos. Esta nota es de la agencia AP. El presidente electo López Obrador inició el domingo una gira por México acompañado de su nuevo jefe de seguridad, el dueño de un restaurante que coordinará una brigada civil en lugar de la seguridad proporcionada por el Estado Mayor Presidencial. López Obrador, que asumirá el puesto el 1 de diciembre, presentó a Daniel Asaf a los reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México antes de partir rumbo a Tepic, en Nayarit. Dijo que Asaf organizará a 20 asistentes civiles, los cuales trabajarán en turnos de 5 personas para acompañarlo de forma que puedan interactuar con los electores sin que lo aplasten. El popular mandatario electo, acuérdese usted que es una agencia extranjera de noticias, el popular mandatario electo disfruta interactuar con los electores mexicanos y a diario lo rodea gente que le desea suerte en su gestión, estrecha manos, posa para fotografías, da abrazos, los deja besar y se detiene a escuchar peticiones que van desde ruegos para poder localizar a personas secuestradas o desaparecidas hasta solicitudes de empleo. López Obrador hizo campaña por todo México durante 13 años con 2 postulaciones fallidas a la presidencia de la República antes de obtenerla el pasado 1 de julio con una victoria contundente. Visitó aldeas remotas y peligrosas con una comitiva muy modesta. Ajá. Su jefa de seguridad entre el año 2003 y 2011 fue Polinia Romana. Ese es algo que nos estamos enterando hasta ahora, ¿no? Estos que son 8 años, Javier. Su jefa de seguridad fue Polinia Romana, una veterinaria que se va a prestar a todo tipo de memes. Te digo. Una veterinaria que reunió a un pequeño grupo de mujeres policías para controlar a las multitudes. La gentileza de esa fuerza femenina con los niños y con las mujeres que se acercaban a López Obrador derivó en que la gente las apodara las gacelas. Pero Romana considera ahora muy preocupante que López Obrador desee confiarle su seguridad a alguien sin experiencia en ese campo a medida que se acerca a la presidencia. Al mandatario electo le importa demasiado la opinión pública, dijo, y consideró que está comportándose como candidato que está todavía buscando los votos. Eso dice Rombina. Los presidentes mexicanos solo pueden ejercer durante 6 años. La Constitución cuenta con varios planes de sucesión en caso de que un presidente en funciones quede incapacitado según el tiempo que lleve en el puesto. El liderazgo interino podría recaer sobre el secretario de Gobernación o el presidente del Senado hasta que se vuelvan a efectuar elecciones generales. México es un país peligroso para los políticos. Más de 145 de ellos, en su mayoría a nivel local, fueron asesinados en México, en nuestro territorio, el año pasado.
Expertos mexicanos en seguridad dicen que López Obrador está asumiendo demasiados riesgos. Hace notar el apuñalamiento este mes del candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro en una calle muy concurrida y el asesinato en 1994 del aspirante presidencial mexicano Luis Donaldo Colosio, como prueba de que uno nunca sabe quién podría tener intenciones asesinas. Los presuntos agresores, en ambos casos, han sido presentados como personas que actuaron solas por inestabilidad mental y desacuerdo con los mensajes de los políticos. Híjole, pero el caso de Luis Donaldo Colosio, Javier, pues ahí sí estaba el Estado Mayor Presidencial y a veces te quedas así con la duda y dices, pues no me ayudes, compadre, ¿no? Y hay otros casos de políticos que han estado sumamente protegidos y de todos modos los asesinan. Claro. Dice, López Obrador está jugando con fuego, dijo Alejandro Schutman, presidente de la firma EMPRA en la Ciudad de México, especializada en riesgos políticos. El analista en seguridad Alejandro Hopp dijo que los elementos civiles de seguridad hacen que sea más fácil que alguien agreda a un presidente electo. Qué barbaridad. Hopp también hizo notar que el Estado Mayor Presidencial hace más que solo garantizar la seguridad personal del mandatario. Verifica la seguridad de sus comunicaciones y las instalaciones que visitará, al tiempo que maneja la logística y se hace cargo de las visitas de líderes internacionales. Bueno, lo cierto es que López Obrador está confiando más en los ciudadanos, en los civiles, que en altos mandos militares para que se encarguen de estar viendo sus instalaciones, sus comunicaciones y estar enterándose de todo, ¿no? Esto también hay que tomarlo en cuenta. Obrador reconoció el domingo que le gustaría disponer de una forma más ordenada para captar el sentir del electorado, pero también reiteró un deseo de seguir recogiendo los sentimientos de la gente a través del contacto directo con los mexicanos. Total, pues de nueva cuenta el tema de la seguridad del presidente electo y próximamente ya el presidente en funciones, amigos y amigas de este país, sigue siendo todavía así como que una nota que provoca gran asombro, como está él programando los temas de seguridad personal ante lo que ya se nos viene encima. Está próximamente ya a que esto se haga realidad el día 1 de diciembre. Y bueno, vamos a ver, Olga, ahora que está regresando a las zonas, a los estados de la República Mexicana, a ver cómo se comporta también la población y, híjole, pues esperar que no suceda. Lo cierto es que cuando te quieren matar, el 4 te lo pueden poner rodeado de tu propio círculo de seguridad, como pudo haber sucedido con Colosio. Así es. Y también es cierto que un presidente emanado de la oposición democrática de izquierda, como sucedió con Salvador Allende, pues fueron los militares los que lo mataron. Finalmente lo matan, claro. Y lo matan con un golpe de Estado. Entonces, bueno, seguramente López Obrador no es ningún ingenuo en la materia. Esperemos que no, Galicia. Bueno, amigos, yo quiero terminar, se me pasó en las notas regionales, pero decirles que el día de hoy ya se publican las nuevas estadísticas sobre la incidencia delictiva en nuestro estado de Baja California, Olga. De seguro también hoy o mañana vamos a tener un montón de información a nivel nacional sobre este tema. Sí. Casi estoy seguro que de nueva cuenta se va a romper el récord histórico de asesinatos en un mes, ahora que se den a conocer las nuevas estadísticas. Pero de nueva cuenta, amigos y amigas, pues Ensenada en particular, ¿no? Lo quiero centrar en Ensenada, aunque ahorita voy a hacer mención rápidamente también de lo que está pasando a nivel nacional, estatal. Pero en cuestión de homicidios dolosos, llegamos a 156, Olga. ¿Sí? 156, que todavía estamos por arriba de lo que de la misma estadística en el mismo periodo del mes de enero al mes de agosto. Es la cifra, son las cifras, ¿no? Hasta el mes de agosto. En el mismo periodo, pero del año 2017, nada más teníamos 120 asesinatos. O sea que ahorita llevamos alrededor de unos 35, 37 más. Seguimos por arriba, Olga Alicia, seguimos por arriba. De nueva cuenta, y esto hay que resaltarlo, en nuestro estado durante el mes de agosto, una vez más, el número de homicidios dolosos, intencionales pues, rebasó de los 20, llegó a 23, ¿sí? Teníamos 2 meses en donde la estadística incluso bajó de una manera importante, 14 en el mes de junio, 13 en el mes de julio y ahora dimos un brinco de 10 más para 23 en el mes de agosto. Todavía nos quedamos un poquito alejados del mes récord para toda la historia delictiva en Ensenada en materia de homicidios dolosos, con 30 que ocurrió en abril de este año.
pero de nueva cuenta remontó en Galicia, y hemos estado observando la estadística de estos primeros días también, esta primera quincena del mes de septiembre, y estamos viendo de nueva cuenta cómo el tema se está disparando. Y por lo que corresponde ya entonces a nivel estatal, amigos y amigas, pues las cifras todavía son de más miedo, son más escalofriantes, Olga. La cifra estatal en casos de los homicidios dolosos, llegamos hasta el mes de agosto a un total de, déjame ver, estoy viendo Baja California, sí, estamos viendo homicidios dolosos, aquí está la cifra, 2056, Olga. Híjole. 2056, de los cuales Tijuana, amigos y amigas, Tijuana aportó, les voy a dar ahorita la cifra, Tijuana aportó 1.664 cadáveres, Olga, es impresionante esta cifra. Y de nueva cuenta resaltar que en el caso de Ensenada seguimos ocupando el segundo lugar a nivel estatal en el número de homicidios dolosos, contra Mexicali, que está en tercer lugar, que llegó este mes de agosto a 109 víctimas. Así está el panorama de la inseguridad y en el aspecto del homicidio. Pues más o menos andan igual Tijuana y Ciudad Juárez. Tijuana tiene un poco más de población que Ciudad Juárez, así es que vi una cifra la semana pasada de Ciudad Juárez de poquito más de 1.500 asesinatos, aquí son 1.600. Sí. Y pues en términos reales hay una gran similitud, ¿no? Ajá, no solamente sí, en las cifras, sino ciudades fronterizas, con presencia fuerte del crimen organizado, ambas gobernadas ahora por gobiernos panistas, aunque en el caso de Baja California desde 1989 solo gobiernos panistas, y en el caso de Chihuahua con alternancia entre el PRI y el PAN. Ahora es un panista, Javier Corral, y con una violencia desbordada, Javier. Así es. Con todo lo que se ha criticado de César Duarte, el anterior gobernador priista, y del que se ha pedido su extradición de Estados Unidos para que venga a rendir cuentas ante la justicia en México, por corrupto, por desviación de cantidades millonarias, logró disminuir un poco la violencia en su estado en comparación con lo que ha sucedido ahora y lo que estaba sucediendo con el anterior gobernador priista Reyes Baeza. José Reyes Baeza. Pues entonces, tremendo lo que está sucediendo también en Chihuahua, Ciudad Juárez. Yo estaba viendo un encabezado, ya no me quise meter, pues ya teníamos el tiempo encima, Alicia, pero veía yo que Ciudad Juárez decía la nota del periódico, del portal, sin embargo, decía Ciudad Juárez, igual que en sus peores momentos. Así es, exactamente lo que estoy diciendo. Exactamente. Si hay ciudades de sus peores épocas fueron durante el gobierno de Calderón, que fue muy mal a Chihuahua, y así están regresando. Pues está regresando, ya lo están haciendo, ya están diciendo, está igual que en esa época, Marisa. Bueno, Marisa Camacho, muchas gracias también por estar con nosotros. Saludos, bonito día, excelente inicio de semana, y no nada más el inicio de semana, amigos y amigas, toda la semana y toda la vida que les vaya muy bien, es lo que siempre deseamos aquí en la comunidad Cuatro Vientos. Pásela muy bien, y pues la invitación es que si usted tiene tiempo entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, creo que es hasta las 6, pero para mayor seguridad vayas antes de las 5 de la tarde al muelle de pesca deportiva aquí en el puerto de Ensenada, amigos y amigas, para que usted entre a disfrutar de esta réplica del galeón San Salvador, ¿sí? Que fue el buque insignia de la flota que trajo Juan Rodríguez Cabrillo, navegante portugués, por primera vez a navegar en las costas de Baja California y California. Amigos, es una réplica impresionante. A ver si nos damos una vueltecita. Sí, hay que ir, Javier. Porque pues esto muy rara vez lo podremos disfrutar de una vez, ¿eh? Dice, estos homicidios dolosos, hay que aumentar las desapariciones forzadas como está la incertidumbre de lo que les pasó. Efectivamente, licenciado Medina, tienes toda la razón, ¿sí? Eso es cierto. También hay que ver el tema de las desapariciones forzadas aquí en Baja California, que crece y crece día con día. Oiga, ¿algún mensaje final? Pues nada más agradecerle muchísimo a usted, a cada uno de ustedes, el que nos haya seguido en esta nueva transmisión de Cuatro Vientos. Recordarles que vamos a tener estos programas especiales
a partir del miércoles sobre el 2 de octubre, Ujú. con invitados de lujo como el historiador Guillén. Y también, Javier, recordarles que mañana tenemos también un programa especial con entrevista con Gabo. Con Gabriel Camacho. Sí, Gabo va a estar con nosotros también para platicar sobre temas, sobre la participación ciudadana, amigos y amigas. Y ahorita que recuerdas a Gabo, pues de nueva cuenta, larga vida para Proesteros. Sí, Proesteros larga cumplió vida sus para 30 años, una organización muy importante en la defensa de los humedales, ambientalistas, integrada también por profesionistas, Javier, biólogos, gente de la ciencia, y que ha estado haciendo un trabajo muy importante en Baja California por la defensa de los humedales. Falta ver el saldo, quién va ganando esta batalla. El jueves, muy probablemente, amigos y amigas, si no sucede por ahí otra cosa, el jueves estará por acá Laura Martínez del Río, que es precisamente quien está al cargo, la directora general de Proesteros, y espero que nos dé precisamente ese resumen que también tanto estamos esperando. Amigos y amigas, muchísimas gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que les haya gustado el programa. Ya nos están diciendo que fue excelente. Bueno, gracias. Muy amables. Tenemos siempre gente que nos estima mucho. Gracias, muy amables. Que tengan muy buen día, amigos y amigas. Y mañana, sin falta, por ahí de las 10 de la mañana, nos estaremos escuchando de nueva cuenta aquí en Comunidad Cuatro Vientos. Que disfrute de su desayuno, su comida, lo que sea, amigos. Y hasta mañana. Pásenla excelentemente bien. Nos vamos con música, con esto. Cuatro Vientos. Muy amables. Cuatriseñal. Cuatro Vientos. Aquí como orejitas de conejo. Periodismo en red. 4G TV. ¿Sí? Pásela excelentemente, Pásela excelentemente. Y no se pierda la programación en todas las redes y en nuestro portal cuatrovientos.net. Hasta pronto. Que siga bien.